Entre estas paredes, sobre estos azulejos blancos, pasaron muchos de los miles de inmigrantes que durante la primera mitad del siglo XX llegaron a esta orilla del Río de la Plata. Estamos en Buenos Aires, en el antiguo hotel de inmigrantes que recibía a los miles de viajeros sin los cuales la Argentina que hoy conocemos no existiría. Convertido hoy en el Museo de la Inmigración, el hotel aún se levanta, escoltado a un lado por el río que arrastraba los barcos y al otro por el Buenos Aires del siglo XXI. Con cabida para unas 3.000 personas, este lugar era el primer checkpoint para los recién llegados a Argentina entre 1911 y 1953, los años en los que funcionó el hotel. Los documentos de entrada de Albert Einstein, Federico García Lorca o la actriz Margarita Xirgu aún descansan en estos cajones, entre los miles que pertenecieron a personas anónimas. Los que venían a buscarse la vida podían quedarse aquí hasta 5 noches, con cama y comida garantizada, aunque normalmente la estancia podía alargarse si era necesario. Bueno, ahora estamos en la sala de nuestra exposición permanente. Esta sala originalmente era uno de los dormitorios. Estamos justamente en el tercer piso. En los dormitorios aquí, en el segundo y tercer piso, dormían las mujeres y los niños. En el primer piso dormían los hombres. En esta sala se alojaban durante las horas de la noche solamente, porque la rutina del hotel de inmigrantes era bastante estricta. Aquí se podía subir a las 7, 8 de la noche, después de haber cenado, y a la mañana, a las 6 de la mañana, las celadoras o los celadores levantaban a todo el mundo y por tandas iban bajando a desayunar en el comedor que estaba en la planta baja. Se despertaban temprano, desayunaban café o mate con pan recién hecho y, mientras los hombres salían a buscar trabajo, las mujeres colaboraban en la limpieza y la lavandería o cuidaban a los niños. El gobierno argentino, interesado en facilitar la inmigración, era el impulsor y financiador del hotel. Mayoritariamente los que se alojaron en el hotel provenían de Europa y algunos de Medio Oriente. Los europeos que venían eran los que, digamos, en la generación del 80 había, digamos, opinado que eran los mejores o los más aptos trabajadores que supuestamente iban a mejorar la raza argentina. Y bueno, ellos esperaban justamente toda la inmigración del norte de Europa, o sea, belgas, alemanes, franceses, holandeses, ingleses, escandinavos, pero bueno, la sorpresa se la llevaron porque en lugar de venir esa gente que ellos esperaban, empezaron a llegar más gente del sur de Europa, italianos y españoles fundamentalmente. Así que bueno, tuvieron que rever su estrategia, pero de todas maneras el flujo continuó, o sea, más o menos a partir de 1870 comenzó el flujo importante de inmigrantes y continuó, salvo en el interludio de la Primera Guerra, hasta 1930 con cifras bastante importantes en cuanto a cantidad de inmigrantes por año. El actual museo cuenta con una exposición permanente dedicada a las distintas etapas de la migración: la partida, el viaje, la llegada y el asentamiento. La parte no permanente recoge la historia de los dos colectivos que llegaron en mayor número, los italianos y los españoles. Si bien, digamos, la llegada de españoles a nuestro país desde la colonia, el movimiento masivo de inmigrantes empezó en el último tercio del siglo XIX. En el caso de los españoles particularmente se aceleró a partir de la década de 1890, empezaron a venir más cantidades. En el periodo anterior, o sea, más o menos entre 1870 y 1890, la mayoría de los arribados eran italianos. Pero luego a partir de 1890 empezaron a llegar más españoles que italianos, hasta llegar inclusive en algunos casos a sobrepasar, aunque en el número total los italianos siempre fueron mayoría. En un país tan vasto como Argentina, que necesitó de una amplia labor de colonización, la mayoría de los españoles llegaron ya cuando la tierra estaba ocupada y su precio era alto, por lo que se dedicaron mayoritariamente al comercio en zonas urbanas. De ese modo, hacia 1910,
el 20% de los comercios de la ciudad de Buenos Aires estaban ya en manos de los españoles. Cafés, restaurantes, hoteles. Venían por distintas vías, pero básicamente la mayoría de ellos venían con una idea que era la de hacer un capital muchas veces para volver a su lugar de origen y tener una inversión, poder hacer una inversión, poder comprar una tierra. Otras veces venían en una estrategia familiar que priorizaba, digamos, el trabajo de los hijos mayores para que pudieran colaborar con la economía familiar y sostener la propiedad que tenían en su pueblo. Generalmente era muy común en la zona de los minifundios, que en la medida que la economía internacional entró en una etapa de inserción en los mercados mundiales, muchas zonas de Europa entraron en crisis la agricultura porque no daba, digamos, rendimiento, la productividad como para poder mantener una familia. Caso, por ejemplo, típico del minifundio gallego o el minifundio en la zona de Trieste, en Italia. Esas eran zonas de minifundio que se pudieron mantener gracias justamente a las remesas de los inmigrantes que enviaban, digamos, todos los meses para que las familias pudieran seguir pagando los impuestos y los gastos que generaba la propiedad. En contra de lo que se pueda pensar, entre los españoles, los que viajaban estaban alfabetizados en una proporción mayor a la media de su país. Si en la península un 50% de la población sabía leer y escribir, en los barcos lo hacía el 70%. Esto era en parte una estrategia. El más preparado, con más posibilidades de éxito, emprendía la travesía para dar mayores garantías a la familia que quedaba atrás. Y es que normalmente la decisión de partir no era individual, sino familiar. El legado de estos inmigrantes se nota en los apellidos, costumbres, comidas, en la forma de vida, aún a día de hoy. Lo criollo se mezcla con lo español, lo italiano, lo alemán, lo irlandés, etc., hasta dar lugar al mosaico que hoy es la sociedad argentina.